¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí saludándolos nuevamente por la segunda sesión que tenemos con respecto a nuestra asignatura denominada Finanzas Públicas. Me da mucho gusto darles esta bienvenida a esta segunda eh, eh, sesión que tenemos de manera asíncrona, obviamente derivado de las características de las fechas, pero aquí estamos para tener nuestra reunión, nuestra clase de manera virtual y para ello me da mucho gusto primero decirles que vamos muy bien en la entrega de tareas, de actividades. Eso es muy redituable porque eso nos ayuda mucho a que pues vayamos entendiéndole a las características de todo lo que estamos viendo al interior de nuestra materia de finanzas públicas. Es muy importante, amigos, que hoy, en esta segunda sesión, hagamos primeramente un resumen interesante y necesario con respecto a lo que hemos visto con respecto a las finanzas públicas en la sesión pasada. Es muy interesante hablar que, al final de cuentas, un país, una nación, un estado, ¿sí?, se maneja a través de cierta instrumentación formal que le permite tener, obviamente, esos mayores niveles de efectividad, mayores niveles de eficiencia organizacional, que en este caso es una entidad pública. Es por ello que es muy importante que nosotros vayamos analizando y checando qué instrumentos nos ayudan en ello. Como bien decíamos nosotros en las clases pasadas, un elemento muy interesante es las finanzas públicas. Es interesante también mencionar que cuando hablamos de finanzas públicas tenemos que hacer ese análisis divisorio para entender el concepto. Las finanzas obviamente son una funcionalidad que al interior de cualquier tipo de organización se requiere con respecto al manejo del recurso económico. Es por ello que nosotros tenemos que voltear a ver, y si ustedes bien recuerdan la sesión pasada, toda organización, tanto pública como privada, tiene 4 áreas funcionales, 4: la parte financiera, la parte de operación, la parte de marketing, orientación al mercado, orientación a la sociedad, y la parte de recursos humanos o capital humano. Es decir, tiene estas 4 áreas funcionales que son necesarias en cualquier tipo de organización. Y alguien diría, oye, no, pero espérame, estamos hablando de admisión pública. No importa. Hoy en día, el management es tan interesante que se puede aplicar en cualquier tipo de organización, sea pública o sea privada. Es por ello que estas 4 áreas funcionales son necesarias, requirientes en cualquier tipo de organización. Y de manera específica, si también recordamos la primera sesión, cuando hablamos de administración pública, ¿sí?, o de gestión pública, nosotros bien, estaremos echando mano acerca de la parte financiera, esta parte, la parte financiera, ¿de acuerdo? Pero la parte financiera, cuando hablamos de finanzas públicas, ¿sí?, esta parte de cuestión pública requiere varios elementos. Requiere fundamentalmente el manejo, la administración, la gestión, el control, la verificación, la coadyuvancia, ¿de qué? De los diferentes, vamos a decirlo así, recursos económicos con los que cuenta una sociedad a través de su gobierno, a través de la administración efectiva del Estado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al hablar de finanzas públicas, estamos orientados a observar, identificar, analizar cuáles son las diferentes características que se requieren en el manejo, administración, coadyuvancia, gestión y verificación de esos recursos económicos que se requieren para hacer que las cosas sucedan. ¿De acuerdo? Y entrando ya en materia más específica, cuando hablamos de estas finanzas públicas, tenemos que checar necesariamente 2 elementos fundamentales: algo que se llama ingreso y otra cosa que se llama gasto. ¿Se recuerdan? Eso lo hemos venido hablando y viendo, amigos, ¿de acuerdo? Ingreso y gasto, 2 elementos fundamentales. Y una cuestión importante y necesaria con respecto a la cuestión de las finanzas públicas tiene que ver con elementos con respecto a buscar un equilibrio entre el ingreso y el gasto para que podamos generar esta cuestión de efectividad organizacional pública. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estas características tendremos que echar mano
de tratar de identificar de dónde viene el ingreso. ¿Por qué es importante el ingreso? ¿De qué manera se puede analizar el ingreso? ¿Cuáles son los diferentes instrumentos que determinan la recolección del ingreso desde un punto de vista público? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda mucho a que nos vayamos dando cuenta que recolectar ese ingreso, generar ese ingreso a través de los diferentes instrumentos y herramientas es un proceso que debe darse de manera analizada, observada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuestiones de ingreso, algo que salta a la vista es, sin lugar a dudas, cuáles son los instrumentos que permiten recolectar este ingreso. Y cuando hablamos obviamente de ingreso, tendremos que estar orientados a cuestiones, ¿sí?, de qué, a través de qué instrumentos y qué herramientas hacemos este proceso. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ahora, cuando checamos la otra parte y que va junto, que es la parte del gasto, ¿sí? Hay quien también le llama el egreso, ¿no?, en un término más económico y más público, cuando hablamos de la parte de los ingresos, la parte de los egresos, ¿sí?, la parte del gasto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque no necesariamente es una cuestión solamente de visualizar el ingreso, cómo le hacemos para que haya ingreso, sino por otra parte tenemos que visualizar cómo le hacemos para que ese gasto, esa aplicabilidad del recurso, como ese egreso, tiene que verse de manera significativa. Y aquí es muy importante que nosotros analicemos esta situación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ingreso, tenemos que empezar a hablar, obviamente, de elementos interesantes como la parte de los recursos. Recursos. ¿De acuerdo? Aquí está. Y por parte del gasto, tenemos que ver la parte de egresos. ¿Cuáles son los egresos que se utilizan o que se van a aplicar? Y aquí me gustaría hacer un alto en el camino para decirles por qué hablar de egresos y no necesariamente o totalmente de gasto. El término gasto es un término entendido en el ámbito público, es entendido como la parte de erogación, como la parte de el egreso. Pero si me permiten, amigos, hay una nueva tendencia respecto a la cuestión de los egresos, la parte del gasto. Hoy, en varias tendencias económico-financieras, ¿sí?, se tendrá que verificar de manera adecuada que ya hay otros elementos importantes que tienen que ver con cuestiones de el egreso o el gasto, y se le llama la aplicación del recurso, la aplicación de esa erogación. Y entonces, cuando hablamos de ingresos, y la otra es la aplicación de los recursos a través del gasto o el egreso o la erogación. En el más sentido, amplio y visualización del concepto de egreso, ¿sí?, hoy lo hablamos como la aplicación del recurso. Entonces, volviendo otra vez a nuestro análisis, tan importante es cuando uno identifica la forma en cómo el Estado, a través de acciones de gobierno, verifica cuestiones de ingreso, ¿sí?, la parte de los recursos económicos para echarán a andar esta maquinaria gubernamental que pueda satisfacer las necesidades del Estado a través de su elemento primordial, que es la sociedad, ¿sí? Y cómo tendremos que buscar la forma más adecuada de que ese ingreso sea aplicado, sea gastado, sea erogado, ¿sí?, sea egresado. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de diferentes marcos de actuación a través de diferentes acciones, actividades, programas públicos, políticas públicas, ¿sí? Entonces, me parece que hacer este análisis nos ayuda mucho porque, sin lugar a dudas, vamos a decirlo así, nos da la visualización importante de por qué hacer esta visión amplia con respecto a el ingreso y el egreso. Entonces, cuando hablamos de ingreso y egreso, tendremos que hablar necesariamente de las finanzas públicas. ¿De qué manera yo voy a hacerme cargo de generar acciones que permitan ese mayor nivel de efectividad de las finanzas públicas? Es decir, de la forma entre que recolecto los ingresos y que egreso esos recursos para la aplicabilidad en diferentes situaciones que yo vaya requiriendo.
Es muy importante también, amigos, que entonces nos demos cuenta que cuando hablamos de la cuestión de finanzas públicas, los elementos catalizadores son, por una parte, el ingreso, por otra parte, el egreso, el gasto o la aplicación del recurso. Pero técnicamente obedecen a elementos que deben de manejarse de manera más amplia, que le llamamos por una parte el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que analizar esta situación. Y vale el comentario que de manera más específica, ¿sí? En la parte del presupuesto de egresos, así está determinado, pero la otra, en la parte del presupuesto de ingresos, se determina como una ley de ingresos que año con año se va determinando con respecto a cómo va a ser la forma en que se va a recolectar esos recursos. Y ya lo veremos a través de nuestra sesión que estamos teniendo actualmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues bienvenidos entonces a esta segunda semana y primeramente decirles que nuestro objetivo orientado al resultado de aprendizaje que nosotros requerimos es primero conocer qué son los ingresos públicos, de dónde surgen, cuáles son las fuentes, a partir de qué se dan. Sí, esto es bien interesante porque esto nos debe ayudar a darnos cuenta de la importancia de la cuestión de los recursos públicos. Es decir, de dónde provienen los ingresos públicos, cuál es, vamos a decirlo así, cuál es la fuente en donde emerge este concepto ampliado de recursos públicos. Porque no todo es recurso público, no todo aquel recurso que de pronto un Estado puede gastar es derivado de un recurso público, ya se verá. Debe venir de ciertos instrumentos que permiten darle esa mayor fortaleza pública para que el recurso tenga ese carácter, esa connotación, esa aseveración pública. ¿De acuerdo? Y otro objetivo de nuestra sesión es identificar cuáles son las diferentes alternativas como instrumentos que permiten generar esta cuestión de recursos públicos. En este sentido, tiene que ver con cuestiones de elementos fundamentales como papel gubernamental, bonos, tesobonos, CETES, petrobonos, que son elementos que permiten también generar financiamiento público. ¿De acuerdo? Entonces, basado en todo ello, lo que tenemos a continuación es obviamente ciertas características importantes para determinar y acercarnos al mundo de las finanzas públicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues continuamos entonces con estas características y me gustaría hacer esta introducción con respecto a nuestra segunda semana. ¿Alguna vez, estimado alumno maestrante, te has preguntado cómo es que el gobierno tiene recurso económico para poder ser egresado, para poder ser gastado? ¿Quién decide cuánto dinero se va a necesitar para poderlo aplicar en cuestiones de necesidades de la sociedad, de todas las personas que conformamos nuestra sociedad? Una tercera pregunta sería, ¿para qué necesita esa cantidad de dinero, esa cantidad de recurso económico? ¿Sí? La otra, ¿a través de qué se va a hacer este gasto? ¿Cuáles son los medios de verificación para que este gasto o este ingreso se dé de manera adecuada? ¿No? ¿Cómo verifico que el proceso de ingreso, las acciones que estoy generando para realizar este ingreso están dentro del marco normativo y jurídico adecuado? La respuesta a todas estas interrogantes van a quedar, vamos a decirlo así, resueltas a lo largo de nuestra sesión. Primero, vayamos por partes. ¿Cómo es que el gobierno tiene recurso económico para gastar? Bueno, el recurso económico que el gobierno, que es el administrador del Estado, tiene para poder aplicar, se da a través de la recolección de ingresos. Todo ciudadano que conforma una sociedad, un país, una nación, y que conforma en un Estado, tiene la obligatoriedad de contribuir en la medida de sus recursos, de su disponibilidad, ¿sí? De colaborar en la recolección de ingresos para poder dar esa administración efectiva del propio Estado. ¿Qué significa? Que ustedes y yo, por ser mexicanos, tenemos una obligatoriedad a través del Estado mexicano de aportar, de abonar, de colaborar, ¿sí? Con respecto a recursos económicos que se requieren para qué,
para la administración de todo el Estado llamado País México. Y entonces, el gobierno, que es el administrador de este Estado, es el que se encarga primero de hacer esta recolecta de recursos, esta recolecta de ingresos que permiten de manera adecuada el poder contar con estos montos, vamos a decirlo así, con estos montos económicos que permiten tener esta claridad con respecto a los ingresos que debe tener un país. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, se da primero porque el gobierno tiene la facultad normativa y jurídica de hacer esta recolecta y se da a través de ciertas instituciones, se da a través de ciertas organizaciones gubernamentales. De manera específica hay una que es quien lo lleva de manera focalizada, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que pertenece sin duda a el Poder Ejecutivo. Como ustedes bien saben, nuestro Estado se divide de manera amplia en tres niveles de gobierno desde el punto de vista de los poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En el sentido amplio, el Poder Ejecutivo está integrado por el presidente y las diferentes instituciones que le ayudan y le acompañan en el proceso de administrar el Estado a través de acciones de gobierno. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene la facultad de, a través de las diferentes instituciones, de generar esa recolecta de recursos. Estamos hablando, tiene otras acciones y otras actividades, pero de manera específica tiene esa ¿cómo decirlo? Tiene esa facultad, esa obligatoriedad de ¿qué? De recolectar este recurso, administrarlo, ejecutarlo, verificarlo, transparentarlo. Eso tiene esa facultad. ¿Y quién lo es? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de diferentes instancias, como puede ser el propio SAT, ¿no? El propio Banco de México, que está de manera directa o indirecta regulada, ¿sí?, por el propio gobierno, aunque el Banco de México tiene, ya lo veremos en algún momento, el Banco de México tiene un carácter de autónomo, pero tiene una coadyuvancia. Pero de manera adecuada, el gobierno tiene recursos derivados de la participación, de la aportación de cada uno de los ciudadanos, y el Poder Ejecutivo, a través de sus instituciones públicas, a través de manera específica de la Secretaría de Hacienda, te permite, vamos a decirlo así, generar este proceso formal de recolección de recurso económico. ¿De acuerdo? Ahora regresemos otra vez a estas preguntas. ¿Quién decide cuánto dinero se va a necesitar? Bueno, esto es bien interesante, amigos, porque no es quién decide, sino cuál es el proceso que permite identificar cuáles son las necesidades que se requieren y a través de ello plasmarlos en un presupuesto que permite identificar cuánto es lo que se requiere en cuestiones de recursos económicos aplicar para poder satisfacer esas necesidades de la sociedad. ¿Quién lo hace de manera específica? Obviamente, otra vez volvemos a decir, es el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, con sus diferentes instituciones. De manera focalizada, tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, hay una cuestión importante que tenemos que checar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es una institución, es una secretaría, es un elemento formal de gestión y administración del Estado, debe trabajar de manera colaborativa, primeramente, ¿sí?, con otras secretarías, ¿no? Pero además de esto, también debe de visualizar a través de sus diferentes instrumentos de recolección de información las necesidades de la propia sociedad. Claro, de manera formal, con diferentes instrumentos de participación social, de participación, vamos a decirlo así, regional, a través de instrumentos de gobernanza que permiten identificar qué se necesita en nuestra sociedad, ¿sí?, y a través de ello también identificar de qué forma se tendría que aplicar este recurso. A través de ello, entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que determina, primeramente,
cuánto es lo que se va a requerir gastar. Y eso se da a través de algo que le llaman el presupuesto de egresos del país, de la nación. Tan importante, ya lo habíamos platicado hace rato, tan importante es el presupuesto de ingresos y tan importante es el presupuesto de egresos. ¿Sí? Por una parte, el presupuesto de ingresos, ya lo veremos, me ayuda a determinar cuánto va a ser lo que se va a recolectar en cuestiones de recurso económico, y el presupuesto de egresos me dice cuánto dinero se va a requerir y cómo se va a aplicar. Una tercera pregunta sería, ¿sí? ¿Para qué se necesita esta cantidad de recurso económico? Como bien dice aquí en la introducción. Bueno, se necesita de manera más puntual para poder satisfacer las necesidades del Estado mexicano, para poder tratar de solventar las necesidades de todos los ciudadanos que conformamos la sociedad mexicana, para poder satisfacer las necesidades de todas aquellas personas que conformamos México. Es por ello que se necesita generar un análisis y un diagnóstico de qué está requiriendo la sociedad mexicana, cuál es el nivel de preponderancia, requerimientos, cómo decirlo así, de clasificación con respecto a la importancia. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay muchas necesidades, ¿no? Eso nos queda claro a todos. Hay necesidades orientadas a la parte social, hay necesidades orientadas a la parte económica, a la parte de comunicaciones, a la parte de infraestructura, a la parte, por ejemplo, orientadas a cuestiones de género, a la parte de atención en salud, ¿no? Sin embargo, es a través de saber cómo se va a aplicar este gasto, este recurso, tiene que ver con esta recolección de información, de esta cuestión de datos, de esta cuestión de significancia de la propia sociedad, y a través de ello identificar en dónde, cómo y cuándo se va a aplicar este recurso. ¿Qué aplicación tendrá mayor priorización con respecto a otro? Eso depende mucho de varias características. Y lo vamos a ver más adelante muy rápidamente. Debería de ser, con respecto a este diagnóstico de necesidades con mayor nivel de objetividad. El problema es que muchas veces esto no ocurre. ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué no decirlo? En ocasiones, la parte política, la parte partidista, la parte focalizada de ciertos grupos políticos pudieran estar por encima de las necesidades de la realidad mexicana. ¿Y por qué tenemos que hacer este análisis, amigos? Recuerden que estamos en un nivel de maestría y tenemos que ser muy objetivos con esto. Porque no solamente es decir, el presupuesto de egresos se determina a través de hacer una búsqueda incesante de todas las necesidades de la sociedad y a partir de ello se determina cómo se va a aplicar. Sí, así debería de ser. El problema es que en la realidad, en muchas ocasiones, a través de ejemplos que pueden darse el gobierno federal o estatal o municipal, la aplicación del gasto, la aplicación del recurso, la aplicación de ese ingreso, va orientada más a cuestiones altamente discrecionales, altamente focalizadas a ciertos grupos. ¿Por qué? Obviamente porque hace falta mayor marco jurídico, hace falta una cuestión de mayores instrumentos de gestión, de revisión, de verificación del propio recurso y su aplicación. ¿Por qué? Porque si tuviéramos esa mayor amplitud, amarraríamos las manos para que ese recurso fuera solamente aplicado verdaderamente a esas necesidades. Esta denominada rendición de cuentas, que es muy importante y que es necesaria, en ocasiones pues tiene áreas de oportunidad. Pero bueno, regresando nuevamente a nuestras preguntas. ¿Y cómo se hace todo esto? Bueno, de manera particular tenemos varios elementos, pero hay dos que, como dijimos, tenemos que checar: el dichoso presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, ¿sí? Y que nosotros en esta sesión tenemos que abonar más hacia el presupuesto de ingresos. Una respuesta general que podemos nosotros aunar a las anteriores preguntas es que una forma de cómo hacerse de recurso económico es a través de los impuestos. Pero hablar de impuestos de manera genérica, que lo vamos a hacer más amplio más adelante,
es hacerlo de manera muy superficial. Es decir, una forma o un instrumento o una herramienta de recolección de recurso económico para acrecentar los ingresos de una sociedad, de una nación, de un país, de un estado, es a través de los impuestos, claro, desde luego. Pero nosotros a este nivel, amigos, tenemos que hacer un análisis más amplio. Tendríamos que hablar sobre, a través de la política fiscal, primero, la política de ingresos, que a través de su política fiscal va a determinar este gobierno, o el gobierno que esté en facultades, y a través de ello determine cuáles van a ser los diferentes elementos fundamentales que guardan una orientación más adecuada hacia la cuestión de los ingresos. Basado en ello, necesitamos visualizar que el elemento común se llama impuesto. Y que hay diferentes acepciones de impuestos, ya lo veremos ahorita, ¿no? Pero hay diferentes acepciones. Pero a través de los impuestos que nos cobra el Estado, ¿sí? Con ello se utiliza para formular esta parte de los ingresos, pero no lo es todo. No faltará, obviamente, como dice la propia presentación y la propia introducción, quien de pronto considere que los impuestos que pagamos nosotros son muy onerosos, son amplios. Pero dejando de lado esta visión a lo mejor muy generalista respecto a que si estos ingresos se gastan como nosotros desearíamos que se gastaran, ¿sí? El tratamiento debe ser más económico, más político y más estratégico. En primera instancia, México ocupa uno de los puestos preponderantes en la cuestión de carga tributaria, ¿sí? Porque, voy a poner aquí, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo estamos nosotros en la parte de impuestos? ¿No? Miren, aquí hay un artículo que me gustaría, si ustedes me permiten, se los puedo enviar, ¿sí? Que dice: la tasa total de impuestos y contribuciones en México es del 52.1%. Este es un reporte de PayIntex 2018, donde se analizaron diferentes procesos fiscales con respecto a 189 diferentes entidades o países en el mundo. México se posicionó en el lugar 115 de 189 en ese ranking de facilidad que tienen las organizaciones, los ciudadanos, en la cuestión de pagar sus contribuciones, pero también de la carga impositiva. Sin embargo, ¿sí? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en México, pues obviamente estamos pagando bastantes impuestos, ¿sí? Yo diría que entre una tasa alrededor de entre un 33 y hasta un 56%, ¿sí? Con respecto a ciertas características de manera global. Sin embargo, fíjense que algo está sucediendo. Si este análisis lo hacemos con respecto a Latinoamérica, según información del Financiero en mayo de 2018, México ocupa el primer sitio entre las naciones latinoamericanas y del Caribe que menor carga tributaria tiene con relación, ojo, con relación a su economía. De acuerdo con estas cifras, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿sí?, muestra que nuestro país cuenta con una proporción de 10.1% de ingresos tributarios respecto a su Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Significa que es una relación que tiene una orientación muy a la baja frente al promedio en general de toda la región, que es más o menos de un 19.5%. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que pues parecería que pagamos muchos impuestos, ¿sí? Pero la realidad es que no es así, ¿eh? Pero además de ello, hay un dato bien interesante que hace que nosotros empecemos a darnos cuenta de la complejidad en la cuestión de los ingresos de nuestro estado, ¿sí? Una cuestión que está empezando a suceder, ¿sí?, es que tenemos que visualizar que las diferentes reformas fiscales que se han generado en los últimos años han tratado de ayudar a esa parte de recolecta de impuestos. Sin embargo, no han alcanzado. ¿Por qué?
Porque, por una parte, pudiera ser que preponderen más la recaudación de ingresos, pero de manera directa. Pero hay otras formas de recaudación de impuestos que no se han dado y por ello el nivel de evasión que se da en México es alto. Por ello, cuando hablamos, sí, de que los ingresos en México, esa parte de recurso económico que se tiene disponible para poder empezar a hacer diferentes acciones, te darás cuenta, pues, que es bajo. ¿Y por qué es bajo? Porque, porque no existen todavía los diferentes elementos e instrumentos que permitan darle, pues, obviamente, mayor celeridad a quién, a nuestro proceso de recaudación impositiva. Pero si a esto le sumamos, estimados maestrantes, algo que es bien interesante y que debemos de observarlo, es que el otro problema que se va acentuando es, sin lugar a dudas, el tipo de cultura que tenemos con respecto a cuestiones de la cuestión impositiva, ¿no? En México prevalece una alta cultura del no pago de impuestos, de evasión. Pero sí, por una cuestión cultural, pero también por otra cuestión que se debe de mencionar, amigos, y que debe de ser parte de nuestro proceso de análisis desde el punto de vista de posgrado, que tiene que ver con que en México los ciudadanos tenemos una alta percepción de que el recurso que se recolecta vía impuestos es mal utilizado y mal aplicado y con bajos niveles de transparencia. Y es por ello que los ciudadanos mexicanos tenemos una aversión un poco hacia la parte de qué, de este pago de impuestos. Y esto, sin duda, es una cuestión interesante, necesaria, que se debe de ir abordando y se tiene que ir solucionando de manera adecuada. Pero bueno, sigamos entonces que en esta parte de análisis en donde tendremos que empezar a visualizar y analizar cuáles son las diferentes fuentes, instrumentos o herramientas de ingresos. Una de ellas es el impuesto, ¿sí? A través de la política fiscal, a través de la política de ingresos, pero no lo es todo, ¿eh? Tenemos otras fuentes, por ejemplo, recursos, los ingresos por recursos petroleros, que ahorita platicaremos de esto. La parte de las remesas también es importante, ¿sí? Lo que viene de nuestros paisanos, sobre todo de Estados Unidos, sobre cuestiones de ingreso, pero también viene, por ejemplo, la cuestión de pagos y contribuciones que hacemos los ciudadanos con respecto a los servicios que otorga el propio Estado a través de acciones de gobierno, ¿sí? Pero también tenemos una última, que aquí me gustaría hacer este análisis, una que está determinada por cuestiones de el papel gubernamental. ¿Y qué es ese papel gubernamental? Bueno, ese papel gubernamental está orientado a que de pronto, ya lo veremos ahorita, a que de pronto el Estado, el propio gobierno, puede echar manos de generar una cuestión de promesa de pago con respecto a poder financiar o apalancar el proceso de operabilidad del propio Estado a través de acciones de gobierno. Y lo veremos más adelante, pero tiene dos características, tanto tienes y se le llama deuda, y tiene una parte que le llaman deuda pública o deuda pública interna o deuda pública externa, ¿no? Y a través de ese papel gubernamental, de esa promesa de pago, de préstame, y yo Estado te pido a ti, ciudadanos o entidades exteriores, préstenme recursos para poder generar operabilidad de mi propio Estado, del gobierno, y yo te prometo que te pago y te doy un bono o un regalo, un premio, una tasa de interés, ¿no? Y es entonces donde surgen los petrobonos, los tesobonos, los CETES, etcétera, 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 y que son importantes y necesarios para la vida económica de un país. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, también importante, amigos, es que para que ustedes puedan tener mayor claridad en esta sesión, les pido por favor que realicen la lectura de, sobre todo, de la lección 2, que son los recursos financieros, ingresos tributarios y no tributarios, del autor de Luis María Romero Flor. ¿Por qué? Porque este autor genera una visualización amplia acerca de
la parte de ingresos tributarios y no tributarios a través de la cuestión de impuestos y no impuestos. Y también échenle una leída, ¿sí?, sobre la cuestión de la distribución del ingreso público de nuestro país. Es decir, cómo está integrado, a través de qué se hace esta carga tributaria, a través también de cuestiones de pagos, ¿sí? A través de cuestiones de remesas, a través de cuestiones de venta de petróleo. Esto es interesante y revísenlo en cualquier... hay varios sitios en internet. Miren, déjenme les proporciono uno. Aquí lo tengo, nada más déjenme checar. ¿Cómo se integran? Miren, aquí está. Aquí hay uno muy interesante que habla sobre estos recursos públicos, ¿sí?, cómo se van integrando con respecto a ciertas características. No todo es vía impuestos, ¿eh? Hay otras cosas que son, por ejemplo, la parte de las ventas que hacemos, por ejemplo, de petróleo o de algún tipo de producto o servicio que el Estado tiene vamos a decirlo así, tiene el monopolio, ¿no? Hay un documento, sobre todo en www.transparenciapresupuestaria.gov.mx, en donde habla acerca de esto y habla del presupuesto ciudadano y habla sobre todos sus elementos. Está muy interesante, donde nos dicen estas características, ¿no? ¿Sí? Y donde es necesario que cuando se tiene este presupuesto de ingresos, donde se tiene esta capacidad de buscar recursos para poder integrar esa gran bolsa, hablemos de una planeación, de una programación, de una presupuestación, de cómo se gestiona y se revisa, cómo se da esa gestión y esa evaluación y sobre todo cómo hacer ese tipo de, vamos a decirlo, de rendición de cuentas. Pero bueno, además de todo esto, amigos, hay un video que me gustaría que fuéramos checando. Ustedes lo pueden visualizar en su plataforma. Ahorita lo van a escuchar, porque por unas cuestiones aquí, sobre todo de las herramientas que se tienen disponibles, pero me gustaría irlo, cuando que lo vayan escuchando conmigo, irlo obviamente comentando. ¿De acuerdo? Bueno, primeramente me gustaría decirles que este video, que se llama Política de Recaudación Fiscal, Importancia de los Impuestos, me gustaría a mí decirles qué es una política desde el punto de vista público. Ustedes ya lo saben, pero es bien interesante y necesario que vayamos visualizando. Cuando hablamos acerca de una política, estamos hablando de ciertos parámetros y lineamientos que permiten de manera adecuada poder implementar algo, ¿sí?, poder mejorar algo. Cuando hablamos de una política, ¿sí?, no estoy hablando de una política, no política pública de manera específica, estoy hablando de una política como elemento de gestión dentro del gobierno o la gobernabilidad de un Estado. Cuando hablamos de política, estamos hablando de esos parámetros que me permiten un mejor manejo de la parte gubernamental. Entonces, cuando hablamos de una política, tenemos que hablar de la política de ingresos y la política de egresos que tiene un país. ¿Cuál va a ser mi marco de actuación con respecto a recaudar impuestos? Perdón, impuestos, cobro de servicios, remesas, etcétera. ¿Cuál va a ser mi política de, vamos a ver, recaudar ingresos de manera genérica? Dentro de esa política de recaudación, de esa política de ingresos, pues también hay una política de egresos, pero la política de ingresos se genera diferentes subpolíticas, y la vamos a llamar la política fiscal, ¿no? ¿Qué significa esto? La política fiscal está orientada a cuáles van a ser esos, ¿sí? A ver, espérenme tantito, un momento, espérenme un momentito. Y entonces, ¿sí?, nosotros tendremos que ir visualizando diferentes elementos con respecto a las políticas. Como bien decimos, entonces esas políticas generan ese campo de actuación para mejorar la acción de gobierno al interior de un Estado. ¿Qué significa? Que una política es un elemento catalizador para hacer de manera más efectiva el trabajo gubernamental al interior de un Estado. Como bien decíamos, hay
una política de ingresos y hay una política de egresos, ese marco general de actuación para ver cómo recolectamos ingresos y cómo los gastamos o los aplicamos a las diferentes necesidades de un Estado y de una sociedad. En caso específico, una política de ingresos tiene ciertas subpolíticas, como no quiero llamarle subpolítica, aunque su término sería, es al interior de la propia política de ingresos, pero hay una política fiscal, que la política de fiscal va determinando cuál va a ser la tendencia, la perspectiva, el marco de actuación, las acciones diferentes, la orientación que va a tener un Estado con respecto a su cuestión recaudatoria. Recordemos que hablar de recaudación, hablar de cuestión fiscal, no necesariamente estamos hablando de impuestos, estamos hablando sí de impuestos, sí de cobro de servicios, sí de la cuestión de ingresos por una cuestión, por ejemplo, de venta de petróleo, por cuestiones de remesas, por la cuestión de la forma en cómo el Estado, ¿sí?, se va a endeudar a través de papel, vamos a decir gubernamental, a través de esa promesa de pago, de apalancamiento financiero de un Estado. Pero bueno, regresando a esto, sigamos ahora sí con nuestro video. Uno de los aspectos clave en la vida económica de nuestro país radica en el papel que tiene el Estado en el desarrollo de la economía. En este sentido, ¿te has preguntado cómo es que los gobiernos pueden ofrecer empleos o infraestructura como carreteras, escuelas, hospitales, etcétera? Aquí es importante, amigos, hacer un análisis muy general, pero importante. ¿Recuerdan ustedes la sesión pasada que tuvimos la oportunidad de ver el nivel de intervención que puede guardar un Estado con respecto a la administración económica del propio Estado? ¿Qué significa esto? Recuerden que tenemos estos dos grandes extremos. Cuando un Estado, a través de las acciones de gobierno, es más interventor, más regulador, se vuelve más centralizado. Y cuando un gobierno es menos interventor, sino deja más un abanico amplio con respecto a la globalidad, con respecto al propio mercado, ¿sí? Entonces, más, como decía Adam Smith, más dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? Entonces se vuelve un Estado más amplio, más general. Yo no quiero decir que uno u otro sea bueno o malo, eso ustedes obviamente se darán cuenta que dependerá básicamente de cuál es la perspectiva política de un país. Cuando un país es más conservador con respecto a ciertas características orientadas a la ambidiestralidad política, pues parecería que guarda mayor ampliación de que el mercado es el que regule. Pero cuando un país, por ejemplo, guarda una relación de una ambientalidad más orientada hacia momentos de izquierda, dice, sí, pero hay que regular. ¿Por qué? Porque no hay que dejar que todo el mercado lo diga, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? No sé, depende de las circunstancias del propio país o del propio Estado. Y es que a través de ciertas acciones de gobierno, eso permite entonces que yo vaya visualizando cuál va a ser esta política de ingresos o política de egresos, esta política fiscal que yo voy a determinar. Por eso, el video de pronto dice, ¿te has preguntado qué tanto debe intervenir un gobierno en las acciones del propio desarrollo de un país? Depende de esa política, esa política general que determine un gobierno a través de la misión del Estado. Sin embargo, esta determinación me va a ayudar mucho a saber cuál va a ser la forma en cómo de pronto se van a poder generar nuevos empleos, infraestructura, etcétera, etcétera. No necesariamente el Estado a través de acciones de gobierno es el único que puede ofrecer empleo, no es el único que puede generar infraestructura. Ya hay muchos ejemplos en donde esta bienestalidad pública, si te vas más hacia la parte muy centralizada o menos descentralizada, donde es una cuestión de mayor participación del Estado o donde el mercado es el que rige, obviamente que las reglas de operabilidad, hay diferentes esquemas e instrumentos. En un esquema muy tradicional se decía que, obviamente a través de nuestra constitución política, nos dice que el Estado tiene que dar todos estos elementos para poder ser administrados de manera efectiva, un propio Estado. El Estado debe dar educación, debe de dar salud, debe de brindar servicios. Sí, claro. Pero cuando el Estado no tiene los suficientes recursos, tiene que buscar nuevas formas. Y es donde aparecen elementos como, por ejemplo, los modelos APP o PPS, que si los han escuchado, donde hablan de la relación público-privada, en donde ahora se dan combinaciones, y eso no es orientado a México, esa es una cuestión global.
en donde ahora se busca una sinergia, se busca una cadena de valor, busca, hay un término muy evolutivo que le llaman ahora partner público, ¿no? Que es donde hacen una cuestión de un acompañamiento, de una cuestión de asociación entre lo público y lo privado. Fíjense, déjenme les comento muy rápido. Donde yo trabajo, en el ámbito de la salud pública, obviamente se necesitan realizar mayores inversiones para desarrollar infraestructura en materia de salud. Sin embargo, no hay el recurso disponible para hacerlo de manera efectiva. Es por ello que se están visualizando nuevos esquemas de financiamiento y uno de ellos es el modelo APP o PPS, en donde a través de las instancias de la asociación pública privada se determina o se genera una nueva infraestructura médica o de salud, un hospital, en donde hay una coparticipación entre lo público y lo privado para satisfacer las necesidades de la sociedad, en donde gana lo público a través de satisfacer esas necesidades de la sociedad y gana lo privado porque invierte y obtiene obviamente un, vamos a decirlo así, un interés, una tasa, una ganancia con respecto a esa inversión. ¿De acuerdo? Pero bueno, sigamos entonces con nuestro video audio. Pues bien, empleos o infraestructura como carreteras, escuelas, hospitales, etc. Pues bien, esto sucede debido a que los ciudadanos y las empresas aportan recursos a través del pago de impuestos. En México. Muy interesante. Nada más que recuerden que el pago de impuestos no es la única forma de recolectar el ingreso. ¿De acuerdo? Sí es la más, ¿cómo podemos decir? La más común, la más general, pero no es la única. Hay que tener mucho cuidado, ustedes, estimados maestrantes en administración pública, especialistas en gestión pública, de darse cuenta que no podemos solamente pensar en la carga impositiva como el elemento solamente catalizador del ingreso de un país, porque si solamente lo hacemos así, estamos dejando de lado varios elementos e instrumentos que nos van a permitir tener mayor efectividad con ello. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos entonces. Aportan recursos a través del pago de impuestos. En México, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de ejercer la política fiscal, y es a través de esta entidad que se define la manera en la que el Estado obtendrá los recursos y cómo serán usados. Es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como hace rato habíamos platicado, aquí se puede visualizar, es la institución pública, la Secretaría Pública que forma parte del Poder Ejecutivo, ¿sí?, que permite determinar, definir dentro de su marco de actuación, tiene esa responsabilidad, tiene que definir cuál va a ser la política de ingreso y a través de ello cuál va a ser mi política fiscal, cuál va a ser mi política recaudatoria, mi política de, vamos a decirlo así, de hacer esa recolecta de las aportaciones de todos los elementos de la sociedad. Sin embargo, recordemos una cuestión interesante que habíamos ya platicado hace rato. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene esa facultad, pero tiene una obligatoriedad de hacerlo de manera relacionada e integral con otros elementos, con otros actores del marco público y del marco privado y del marco social y del marco económico y del marco de salud. ¿Qué significa esto? Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene esa obligación, tiene esa funcionalidad, pero el andamiaje funcional, es decir, lo que tiene que realizar, no lo hace solamente y dice, esta es la política fiscal y así se aplica, no, tiene que hacer un análisis, un diagnóstico que le permite determinar cuál debe ser la mejor forma, ¿sí?, para hacer esta cuestión de fiscalización, de recolección de recursos para determinar el ingreso. Tiene que generar estas relaciones permanentes con quién, con los diferentes actores públicos y privados de nuestro país. También tendrá que buscar cuáles son las nuevas tendencias globales con respecto a la cuestión de fiscalización. También tendrá que darse cuenta y ser muy sensible cuál es el marco contextual en el cual se encuentra nuestro país, ¿sí? Basado en ello, entonces es como se determina esta política fiscal. No es lo mismo, por ejemplo, determinar una política fiscal cuando en México no ha habido ningún fenómeno, por ejemplo, natural que ha afectado de manera muy singular a nuestro país, que cuando sí lo hay.
Por ejemplo, después de un temblor en este año que acabamos de pasar, pues obviamente tendrá ciertas características de ese fenómeno natural, ¿sí?, de incidencia en la determinación de una política fiscal, desde luego, porque es parte de nuestro entorno, es parte de estas características contextuales que pueden determinar, obviamente, un marco de recaudación y, por qué no decirlo, de una política fiscal. Entonces, que el Estado obtendrá los recursos y cómo serán usados, es decir, el gasto público. Estas actividades inciden en la vida de las familias y las empresas, ya que a través del gasto, el gobierno genera empleos y crea infraestructura para que las empresas inviertan y operen generando bienes y servicios que desde el Estado, a través del gobierno, es uno de los principales promotores de establecer los elementos fundamentales para que haya inversión, para que haya todo este facultamiento, que los diferentes elementos de nuestra vida nacional pues puedan desarrollar varias características. A mí me gustaría solamente hacer ¿cómo decirlo? Hacer un análisis muy general con respecto a ello. El Estado tiene una gran obligación de establecer las bases, los elementos y el andamiaje para que podamos, obviamente, de ahí fincar diferentes acciones que generen un bienestar más amplio. Pero el Estado, ¿sí?, no es el que genera la mayor cantidad de empleos. Quien lo debe generar también de manera colaborativa, ¿quién es? Obviamente los propios elementos que conforman la vida nacional, desde el punto de vista de los empresarios, de las ONGs, de los propios ciudadanos. Pero también ese bienestar se determina a través de que al derivar de un buen andamiaje, una buena contextualidad para que de allí emerjan diferentes proyectos empresariales, institucionales, sí, de negocios, esto va a permitir que haya mayor nivel de efectividad. Entonces, en resumen, el gobierno, a través de acciones, estas acciones de gobierno de la administración del Estado, determinan esos elementos fundamentales para que haya mayor prevalecencia de inversión, ¿sí?, privada o público-privada, y que permita generar, obviamente, la mayor cantidad de empleos. Ahora, no quiere decir esto que el gobierno, ¿sí?, no genere empleos. Claro que los genera, pero la gran mayoría de los empleos están determinados también por la parte, obviamente, la parte privada. Por eso, la política fiscal debe estar muy bien vinculada a la necesidad del país, de la nación. ¿Por qué? Porque si solamente pensamos en una forma de política fiscal, de cómo generamos un accionar recaudatorio, vamos a tener ciertos problemas. Porque desde la parte del gabinete, del escritorio, desde la parte de la oficina, yo determino una política fiscal que puede estar muy alejada de la realidad. ¿Qué significa? Que yo requiero estar muy cerca de la realidad de la realidad del país, de la realidad de la sociedad, de los ciudadanos, de todas esas ventajas y desventajas, restricciones, complejidades que enmarcan la vida nacional. Es por ello que la política fiscal que la genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la política de ingresos, a través de este marco regulatorio integral, me va a permitir determinar de manera específica cómo debo de accionar esa política fiscal. ¿De acuerdo? que luego requieren las familias. Con lo anterior, es evidente que el gobierno tiene un papel clave en la vida económica del país y para llevar a cabo el gasto requiere de recursos económicos, los cuales son obtenidos principalmente de los impuestos, deuda interna y externa, pero también por la emisión de papel moneda. Muy interesante. Y qué bueno que el video audio lo está diciendo en este momento. Un gran error que nosotros pudiéramos cometer como especialistas en administración pública es pensar que la parte fundamental en la cuestión de ingresos es el impuesto. El impuesto es un instrumento o herramienta necesario, preponderante, obligatorio, pero no el único que determina nuestra cuestión de estrategia hacia la recaudación de ingresos. Una parte sí son los impuestos, otra parte, ya lo veremos más adelante, tiene que ver con ¿qué? Con la parte de pago de contribuciones. El Estado regula, administra, dota ¿de qué? De diferentes servicios o productos a los ciudadanos. Y nosotros, a partir de ello, tenemos que generar un pago, una contribución. Y el Estado se encarga de regular esas contribuciones, de administrarlas, de visualizarlas, de mejorarlas, ¿sí? Y obviamente ese pago de contribuciones es otro eslabón más de la parte de ingreso. Otro elemento también fundamental, por ejemplo, desde el punto de vista federal, tiene que ver mucho con la cuestión de cierta venta que hace el Estado. Cuando
tiene como cuestión, vamos a decirlo, única, ¿sí? La cuestión de la comercialización de ciertos productos o servicios del propio país, como es el petróleo, por ejemplo. Cuando hablamos del petróleo, la venta de petróleo genera un ingreso para el país y me determina mucho, ¿sí?, cuál va a ser mi política de ingresos a través de mi presupuesto de ingresos. Seguramente ustedes lo saben, amigos, pero cada año se va dando esto. Afortunadamente México está dejando de ser un país totalmente petrolero, está buscando otras fuentes de ingresos, por ejemplo la cuestión de turismo, ¿no? Que hemos evolucionado, hemos saltado en estos espacios de estar casi a final de los primeros 10 y hoy estamos dentro de esos primeros 6 a nivel internacional, ¿sí? Dependiendo del tipo de, de de, de metodología o de ranking que queramos visualizar, pero México se encuentra entre los 6 7 países en donde los destinos turísticos son preponderantes. Pero fíjense muy bien, por ejemplo, cada año el gobierno tiene que determinar cuál va a ser el precio del petróleo con respecto a las exportaciones que hace México con respecto a este recurso no renovable. Y entonces debe de determinar un precio del petróleo. Y es por ello que a través de ello hace una proyección de cuánto es probable que ingrese a nuestro país por, obviamente, cuánto se recaude de ingreso con respecto a la venta petrolera. ¿Ya escucharon entonces? Cómo entonces la cuestión de ingresos tiene que ver, sí, con una determinación de venta de petróleo. El problema es que en los últimos años ha habido una alta turbulencia, complejidad y heterogeneidad con respecto a el precio del petróleo. Hay diferentes factores y elementos a nivel global e internacional que van determinando pues cuestiones como el precio del petróleo. De pronto se ponen de acuerdo los de la OPEP, de pronto hay peleas, de pronto hay ciertos conflictos internacionales bélicos que van determinando el precio del petróleo. Sin embargo, fíjense, y aprovechemos este momento para hacer este comentario, no sé si ustedes lo sepan, ¿qué se ha hecho últimamente en México con respecto a ello? Y esta es una parte de estrategia económica orientada a tratar de cubrir la política de ingresos que me permita tener un presupuesto de ingresos más fidedigno. ¿Qué pasaría si México diría, bueno, yo creo que el precio del barril, porque obviamente ustedes saben que se termina por precio de barril y los diferentes tipos de petróleo, ¿sí?, que tenemos nosotros en México, decimos, para este año, por ejemplo, el petróleo Olmeca 3, el precio del barril va a estar en $22.5. Basado en ello hago yo mi proyección, hago mi presupuesto de ingresos, determino y resulta que de pronto por algún conflicto, vamos a decirlo así, internacional o alguna política global, el precio del petróleo de manera internacional baja entre 5 u 8 puntos. Entonces yo lo había determinado a 22.5 y lo tengo que bajar en promedio entre 5 u 8 puntos y entonces va a bajar a 15 pesos, a 15 dólares por barril o a 16 dólares. Tengo un déficit de 4, 5, 6 o 7 puntos con respecto a lo que planteé y prospecté. ¿Qué sucede con esto? Es por ello que el presupuesto de ingresos, que la política de ingresos debe de estar aunada por otros elementos. Recuerden, no solamente son impuestos. ¿Qué hacemos? Pues actualmente lo que hace México de manera muy, muy efectiva es que compra seguros. ¿Qué hace? Compra un seguro internacional y de pronto a esta aseguradora le dice, mira, yo determiné por el estudio que hay en el entorno que el precio del petróleo de este tipo de petróleo por barril es de 22.5. Yo te voy a pagar un seguro y si a lo largo del tiempo, del año, porque es por año, el precio del petróleo sufre una baja, tú me vas a dar la diferencia. Si no baja, ¿sí?, y por el contrario sube, pues no pasa nada. Tú como aseguradora internacional no me vas a pagar nada, le apostaste a una cuestión positiva, pero si algo pasa negativamente, yo me aseguro que mínimo voy a tener una base de recursos para mi presupuesto de 22.5. Esto no solamente está ocurriendo en la base de la cuestión petrolera, sino ya hay otros gobiernos estatales y gobiernos municipales que también están haciendo esto. ¿Qué significa? Pues están haciendo diferentes acciones que me permiten hacer este tipo de
de procesos que seguramente me ayudan a regular de manera más efectiva, pues obviamente todo este nivel, ¿de acuerdo? Muy interesante, ¿no? Pero bueno, sigamos con nuestra sesión. En nuestro país, la política de ingresos tiene un enfoque: 1, recaudatorio; 2, social; y 3, promotor de la economía. De esta manera se entiende la economía mixta. Veamos el enfoque recaudatorio, que tiene como objetivo capitalizar al Estado mediante la imposición de impuestos, creación de impuestos y ampliación de la base tributaria. Esto se representa, por ejemplo, cuando las familias pagan impuestos al consumo, como lo es el impuesto al valor agregado, IVA, pero también a los ingresos, como el impuesto sobre la renta, ISR, que también pagan las empresas. Desde luego, un efecto que tienen estos impuestos es que puede desincentivar tanto el consumo como la producción, trayendo otros problemas, como el desempleo y posiblemente una parálisis de la economía. Bueno, muy interesante lo que dice nuestro video audio. Esta política fiscal, esta cuestión de ingreso como parte fundamental de los recursos que se tienen disponibles para poder generar este accionar, nos dice que tiene como que tres connotaciones necesarias, ¿no? Una orientada a un carácter obviamente recaudatorio, otra a una cuestión social y otra a una cuestión de promotoría de la economía. Aquí quisiera hacer un comentario interesante. Cuando hablamos de cuestión recaudatoria, sí tiene que ver con una cuestión de impuesto, pero el término no está bien llevado. Recaudar no es impuesto. Recaudar es un proceso que me permite recolectar, integrar, pasar la charola, ¿sí? Hablando desde este punto de vista muy coloquial, para que todos los ciudadanos cooperemos, colaboremos en nuestro proceso de integración de ingresos para las necesidades de toda la sociedad. Claro, el problema es que en sociedades como la de nosotros, que nos hace falta una cultura más amplia desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de recaudación, pues se tiene que hacer con mayores niveles de obligación, de obligatoriedad, porque si no, no lo hacen. Pero derivado del video audio, de pronto dice que un elemento fundamental son los impuestos. Bueno, digamos que una gran parte. Y hay diferentes tipos de impuestos. Obviamente, impuestos que están más orientados a hacerlo de manera permanente o hacerlo de manera esporádica. Y aquí el propio video audio lo decía, que está, por ejemplo, el ISR, impuesto sobre la renta, o el IVA, ¿no? Impuesto sobre el valor agregado. Son dos impuestos totalmente diferentes. Uno que está obviamente regulado a través de la cantidad de ingreso que tú tengas. Si tú tienes mayor ingreso, tu ISR va a ser más amplio. ¿Qué significa? Que esto del punto de vista más amplio, entre más ingreso tengas, mayor contribución tendrás que hacer al Estado para su administración. Y eso, pues, me parece que es adecuado, ¿no? El problema es cuando de pronto grandes consorcios, empresas o ciudadanos como personas físicas tienen bastante ingreso, pero a través de diferentes acciones, vamos a decirlo así, a veces de evasión o a veces de búsqueda de esos rescollos en la parte jurídica, buscan la forma de no pagar los impuestos. Y obviamente hay grandes consorcios que invierten grandes cantidades en buscar despachos nacionales o internacionales para evitar el pago de impuestos. ¿Qué significa? Que entonces esta política fiscal en el que dice que aquella persona u organización o entidad que tenga mayor cantidad de ingreso tendrá que pagar mayor cantidad de impuesto, no se da. Sin embargo, existe el impuesto al valor agregado, que está orientado a la cuestión de ¿qué? Del consumo. Es decir, entre mayor consumas, más impuesto pagarás. ¿De acuerdo? Pero, mijo, tenemos una tasa del IVA del 16%. Una tasa que, en términos generales, como ya lo platicamos anteriormente, es una de las más bajas a nivel internacional. ¿Cuál es el problema? Primero, cuando hablamos de cuestión recaudatoria a través del ISR, ¿sí? ¿Qué le pasa a aquellas personas que no están dentro de la economía formal? Pues, ¿qué sucede? Que no contribuyen a esta cuestión de ingreso. Y que en México tenemos un grave problema con la cuestión de la informalidad. Hay personas que están dentro de la informalidad y que tienen altos ingresos, pero por estar dentro de la informalidad no contribuyen a ese proceso. Sin embargo, si nosotros en la parte de la recaudación por el consumo incrementáramos, entonces obligaríamos
a que tuvieras o no tuvieras la formalidad cuando tú vas y compras y consumes, se generara este impuesto. Pero bueno, ya tendremos oportunidad más adelante de ver esta situación. También la cuestión de la política de ingresos tiene que ver con un carácter social. ¿Cómo se redistribuye esta cuestión a las necesidades de la propia sociedad? Y la tercera, a través de la promotoría de la economía, sentar las bases para que la cuestión económica se dé de mejor manera y de manera más efectiva. ¿De acuerdo? Pues sigamos entonces con nuestro video audio. Un momento. Impuestos y ampliación de la base tributaria. Esto se representa, por ejemplo, cuando las familias pagan impuestos al consumo, como lo es el impuesto al valor agregado, IVA, pero también a los ingresos, como el impuesto sobre la renta, ISR, que también pagan las empresas. Desde luego, un efecto que tienen estos impuestos es que puede desincentivar tanto el consumo como la producción, trayendo otros problemas, como el desempleo y posiblemente una parálisis de la economía. Ahora veamos el enfoque social, el cual tiene como finalidad incrementar el consumo y redistribuir el ingreso a niveles agregados. Esto se logra aplicando impuestos al consumo de bienes suntuarios, así como reduciendo impuestos a las personas de menores ingresos e incluso, en algunos casos, otorgando excepciones. Por ejemplo, el ISR es diferente en su tasa, ya que éste se reduce en función del ingreso del contribuyente. Este enfoque tiene el inconveniente de que puede generar un menor ingreso para el gobierno y por lo tanto se reduce el gasto, lo cual puede generar menor consumo e inversión, produciéndose desequilibrios macroeconómicos como inflación y desempleo. Finalmente tenemos el enfoque orientado a la promoción o apoyo a la economía, el cual tiene como objetivo el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, debido a que las empresas invierten y crean empleos, lo que genera un ambiente competitivo. Esto se logra reduciendo impuestos que afectan, por ejemplo, a los dividendos. En realidad, se busca un equilibrio de la actuación gubernamental para que los efectos negativos se minimicen y los efectos positivos se amplifiquen. Para ello, es necesario reducir la evasión fiscal, pero también darle al Estado una participación discreta para que actúe en la economía solo, y se subraya, solo cuando es necesario. Muy interesante la parte final de esta presentación, donde se tiene que buscar entonces a través del propio gobierno, de esas acciones de gobierno, de la administración del Estado, una forma homeostática de participación entre lo público y lo privado, entre que siente las bases, que esas políticas fiscales, esa política de ingresos nos ayude y coadyuve no solamente a recaudar ingreso, sino nos ayude también a aplicarlo de una manera más efectiva desde un carácter social, pero también que siente las bases para que desde una perspectiva económica se puedan dar los mejores entornos o escenarios para que la parte productiva finque ahí diferentes proyectos desde el punto de vista de efectividad, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya para ir cerrando, amigos, ya en esta sesión que tenemos, voy a mencionar algunos temas que son fundamentales, ¿sí? Con respecto a nuestra materia, sobre todo a nuestra sesión, ¿sí? Y me gustaría decirles, esto que estoy comentándoles existe en su presentación, hay una presentación en la plataforma, que desde el punto de vista de los ingresos, hay dos tipos de ingresos, hay una tipología de ingresos públicos, los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios, como ya lo habíamos mencionado, son aquellos que se perciben regularmente y que continuamente ya tenemos una forma de ingreso, ¿no? Sobre todo los impuestos, es una cuestión ordinaria, ¿sí? Los extraordinarios es cuando llegan algún ingreso, por ejemplo, que alguna carácter internacional nos dotó un crédito, entonces obviamente se vuelve una cuestión extraordinaria. El gobierno, como bien habíamos dicho, obtiene sus ingresos mediante impuestos, cobro de bienes y servicios, remesas, ventas de petróleo y papel gubernamental. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Para esto, existe un marco regulatorio, un marco jurídico que le da certeza. Y aquí quiero hacer muy rápidamente una connotación. Cuando hablamos de presupuesto público, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es cómo se va a gastar, cómo se va a aplicar el recurso. Y el presupuesto de ingresos es cómo se va a recaudar y hasta cuánto se va a recaudar y cuál va a ser la cantidad disponible que se va a tener para la administración del gobierno a través de la efectividad del Estado. Pero
En nuestro andamiaje jurídico tenemos algo que se llama la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué significa? Que es tan importante la forma en cómo se va a generar los ingresos que tiene un nivel de ley. Es decir, aunque de manera coloquial se le llama presupuesto de ingresos, el término jurídico adecuado es la ley de ingresos y que año con año tiene que determinarse, tiene que realizarse a través de determinar cuáles son los techos presupuestales, cuánto es lo que se va a tener de ingresos y a partir de ello cuánto es lo que se va a poder gastar y que año con año se tiene que hacer antes del término del año comercial, el año general, ¿sí? Y que tiene que pasar, ya que se lo determina el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, pasa al Poder Legislativo y que tiene que ser validado por ambas cámaras. Esto es bien interesante. ¿Cuáles son los ingresos que tiene de manera general un gobierno? Los impuestos, las contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, aprovisionamientos, transferencias, asignaciones, subsidios y un montón de cosas. Pero, ¿qué es un impuesto? Me parece que esta es una cuestión importante. Un impuesto, según Viti de Marco, dice que es una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios públicos en general. Me parece que este es un término interesante, pero a mí me gustaría aportar una terminología más ampliada y evolucionada. El impuesto es la colaboración económica que todo ciudadano de una nación está dispuesto a otorgar de manera colaborativa o impositiva, ¿sí? Para poder ayudar a la administración efectiva de un Estado y con ello generar un apalancamiento de las diferentes acciones de gobierno que requiere la efectividad gubernamental. ¿Qué significa? El impuesto es esa colaboración económica que todo ciudadano, ustedes y yo tenemos que hacer para que el gobierno realice sus acciones, ¿sí? Y pueda entonces darle, aquí hay un término bien interesante, sostenibilidad a un Estado. ¿Cuáles son los principales impuestos que tenemos en nuestro país? El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre producción y consumo y transacciones, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto al comercio exterior, el impuesto sobre las nóminas, ese 2%, ¿sí? Los impuestos ecológicos, accesorios y otros impuestos. ¿Cómo se da la cuestión de los ingresos que vienen de cuotas y aportaciones de recuperación o de venta o de servicios que se otorgan? Pues del pago de la luz, por ejemplo, a través de la CFE, la cuestión, por ejemplo, antes, por ejemplo, toda la parte del petróleo a través de las gasolinas, que ahorita ya está cambiando, la cuestión de la contribución al IMSS, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cuestión final, y con esto vamos a ir ya cerrando nuestro video del día de hoy, es que tenemos otros elementos complementarios de financiamiento para la cuestión del ingreso y que son a través de ¿qué? Del apalancamiento. Es decir, cuando de pronto un país como México empieza a utilizar instrumentos de apalancamiento complementario y ese apalancamiento se puede dar a través de endeudamiento. Y el endeudamiento de carácter más económico, formal y financiero se le determina como emisión de papel gubernamental. ¿Qué significa? Todo país, en el caso específico de México, tiene la facultad de emitir papel gubernamental de endeudamiento, es decir, pedir prestado. Y esta cuestión de pedir prestado, que un término más económico se llama apalancamiento gubernamental, es decir, se puede dar con dos diferentes instancias. Uno, que le podemos llamar apalancamiento interno o apalancamiento externo, o deuda interna o deuda externa. ¿Qué significa? Que de pronto el Estado tiene que buscar, cuando de pronto la capacidad de recolectar vía impuestos, pago de servicios, etcétera, etcétera, no es lo totalmente asequible para las obligaciones que tiene como Estado, como gobierno, busca una parte de financiamiento. Ese financiamiento puede ser interno o externo. ¿Cuándo es interno? Cuando al interior del país a los ciudadanos les dice, oye, ayúdame a financiar las acciones de gobierno, yo voy a emitir un papel gubernamental llamado, por ejemplo, CETES, certificados de la tesorería, que yo te estoy dando y que te prometo un cumplimiento a cierto tiempo, pagarte y te doy un premio, te doy una tasa de interés, te doy
una parte económica de beneficio. Sin lugar a dudas, esto es bien interesante porque muchos pensarían que nuestra cuestión de endeudamiento está muy amplia en la parte externa. Sin embargo, déjenme comentarles una situación. Nuestra parte de deuda interna también es amplia, ¿eh? O sea, no podemos dejarla de lado. O sea que cuando tú, por ejemplo, tú de manera directa compras CETES, que no es tan fácil comprar CETES, tiene que ser a través de cierta instrumentación, pero compras CETES o inviertes tu dinero en un banco, una institución financiera que se ha dado a la tarea de adquirir papel gubernamental, estás adquiriendo que deuda interna, deuda, vamos a decirlo así, endógena de un país. Esto va a ayudar obviamente a que se dé este financiamiento. Pero ¿qué pasa cuando este endeudamiento se da a nivel internacional? Es decir, en foros y en andamiajes internacionales se pone papel gubernamental mexicano disponible para que organismos internacionales o, o empresas o instituciones o países compren deuda mexicana. Entonces se le da la determinación de deuda externa o papel gubernamental externo, donde hay una obligación por parte del Estado mexicano de que en la fecha determinada del papel gubernamental, obviamente se puedan pagar y resarcir, claro, con un premio, con una tasa de ganancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces esas son las diferentes formas en las cuales se puede llevar a cabo este ingreso público, ¿sí? Pero lo más importante de esto, amigos, es que empecemos a visualizar que sin lugar a dudas existen muchos elementos, muchos instrumentos, pero lo más importante es que busquemos una política económica interesante con respecto a nuestras necesidades y basado como país y basado en ello nosotros empecemos a buscar cuáles son las mejores formas de poder apalancar, ¿sí?, nuestro andamiaje público. Pero también, primero, tener claro que los ingresos no se dan solamente por impuestos. Número dos, que la mejor forma tiene que ver con la contextualidad en la cual se encuentre la organización llamada Estado. Tercera, que la contribución en la parte del ingreso es como una responsabilidad de todos los ciudadanos, pero que el ingreso debe de ser fiscalizado, analizado, evaluado de manera permanente. ¿Por qué? Porque es un ingreso que debe estar totalmente orientado a las necesidades de la sociedad. Que existen grupos políticos, que existen grupos sectarios, que existe discrecionalidad en el manejo de ellos, desde luego. Tenemos que buscar diferentes acciones desde la propia administración pública, desde la propia gerencia pública, desde la propia participación de los ciudadanos a través de acciones de gobernanza, ¿sí?, desde la propia gobernabilidad de las acciones de gobierno, ¿sí?, para que este recurso sea utilizado de manera más adecuada. Pero bueno, pues por mi parte, estimados amigos, esto ha sido todo. Espero que esta sesión haya sido, pues obviamente, interesante, retributiva, pero recuerden que la Universidad Latinoamericana tiene como visión el poder otorgarles este tipo de acercamientos para que ustedes puedan generar mayor efectividad y significancia en sus actividades y tareas. También a mí me gustaría aprovechar este momento para decirles que vamos muy bien con todas las tareas, las actividades, ahí vamos, pero no se descuiden, recuerden, es importante mandarlas a tiempo, es importante su participación en foro, su réplica, también es importante que respeten muy bien las fechas y horarios de entrega, que guarden, por ejemplo, muy bien la entrega con respecto a la rúbrica. Acuérdense, ese 70-30, el 30 de la forma, el 70 del fondo. Tenemos que hacerlo de manera adecuada, porque con ello nosotros trataremos de asegurarnos que entonces sus diferentes actividades y acciones tengan esta relevancia, este requerimiento necesario. ¿Para qué? Para que ustedes entonces saquen, además de una buena calificación, les sea muy significativa su actividad en plataforma. Pues bueno, no me resta solamente más que agradecerles, mandarles un saludo a todos ustedes y nos seguimos viendo en la plataforma. Buenas tardes y hasta pronto.